Hay objetos que nunca debieron existir. Y entre todos ellos, uno destaca por encima del resto. Una simple muñeca de trapo que guarda en su interior un mal antiguo, silencioso y hambriento. Esta es la historia real del caso más escalofriante jamás registrado por los parapsicólogos, el caso de la muñeca Annabelle. Este no es un mito. No es una historia para asustar niños. Es real. Y fue tan aterrador que incluso los investigadores más valientes de lo paranormal terminaron marcados de por vida. Esta es la historia del caso más perturbador archivado por los Warren. Una historia que te perseguirá incluso después de que termine. El caso maldito de la muñeca Annabelle. Todo comenzó en el año 1970. Una madre le regaló a su hija Donna, una estudiante de enfermería de 20 años, una muñeca de trapo. Una muñeca común. Rostro redondo, sonrisa cosida y ojos negros, vacíos. Donna vivía con su compañera Angie en un pequeño departamento cerca del hospital donde ambas estudiaban. La muñeca fue colocada en la cama, decorativa, sin mayor importancia. Pero pronto, algo empezó a suceder. Cada vez que salían y regresaban al departamento, la muñeca ya no estaba en el mismo lugar. A veces aparecía recostada de lado, con las piernas extendidas. Otras, sentada sobre la mesa. Una vez, la encontraron de rodillas, frente a la puerta de entrada, como si esperara algo. O a alguien. La atmósfera del lugar empezó a volverse pesada. Como si los rincones respiraran. Como si alguien, o algo, las observara desde la oscuridad. Pero lo más perturbador llegó una tarde. Abrieron la puerta de casa, y en medio de la sala, en el silencio más absoluto, estaba Annabelle. Sentada. Con gotas de sangre en su pecho y en sus manos. No había sangre en el suelo. Ni en el mueble. Solo en ella. Como si esa sangre le perteneciera. Las chicas entraron en pánico. Pensaron en deshacerse de la muñeca. Pero decidieron, primero, buscar ayuda. Contactaron a una medium. Una mujer que, apenas cruzar el umbral del departamento, se detuvo. Sus ojos se abrieron como si algo invisible la tocara. Y entonces lo dijo. Aquí hay una presencia. Durante la sesión espiritista, la medium reveló el nombre, Annabelle Higgins. Una niña de 7 años que, según el espíritu, había muerto trágicamente años atrás, justo en ese edificio. La medium aseguró que el espíritu se sentía en paz viviendo con Donna y Angie. Y que solo pedía una cosa. Que la dejaran quedarse. Dentro de la muñeca. Y lo hicieron. Dijeron que sí. Pensando que era una niña perdida, atrapada. Pero no sabían que habían aceptado a algo mucho más antiguo. Y mucho más oscuro. Desde entonces, las manifestaciones aumentaron. Golpes en la madrugada. Susurros cerca de sus oídos. Luces que se encendían solas. Puertas que se abrían lentamente, chirriando. El ambiente ya no era inquietante. Era infernal. Lou, el novio de Donna, nunca soportó estar cerca de la muñeca. Siempre decía que sentía una mirada invisible siguiéndolo. Una noche, despertó bañado en sudor. No podía moverse. Estaba paralizado. Y entonces, la vio.
Annabel. En el pie de la cama. Pero no sentada. No acostada. Levitando. Flotaba lentamente hacia él. Su rostro había cambiado. La costura de la boca parecía moverse. Y sus ojos brillaban como si alguien estuviera dentro. En un segundo, la muñeca estaba a centímetros de su rostro. Y sintió como algo invisible comenzaba a estrangularlo. No podía gritar. No podía respirar. Sintió que moría. Y de pronto, todo se apagó. Despertó horas después. Corrió al departamento de Donna. Mientras contaba lo sucedido, se escucharon voces dentro del dormitorio. Como si varias personas conversaran. Pero no había nadie. Solo la muñeca. Sentada en el rincón. Con la cabeza girada hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara. Lou gritó. Cayó al suelo. Sintió un dolor punzante en el pecho. Al levantar su camisa, 7 marcas sangrantes cruzaban su piel como si lo hubieran arañado con garras, 3 cortes verticales, 4 horizontales. Era claro. Esto ya no era un juego. Era una advertencia. Buscaron ayuda desesperadamente. Y así fue como llegaron a los Warren. Ed y Lorraine sabían desde el primer momento que no era el espíritu de una niña. Era algo demoníaco. Una entidad que se disfrazaba de inocencia para entrar. Para tomar control. Para poseer. Y su objetivo era el alma de Donna. Decidieron llevarse a Annabel. Pero el viaje fue un infierno. El auto fallaba. Los frenos no respondían. La dirección giraba sola. Casi mueren en el trayecto. Solo cuando rociaron la muñeca con agua bendita, el caos se detuvo. Ya en casa, Annabel no dejó de manifestarse. Aparecía en distintos lugares. Incluso en la silla personal de Lorraine. La temperatura bajaba bruscamente en su presencia. La atmósfera se volvía insoportable. Llamaron al sacerdote Jason Bradford para practicar un exorcismo. Pero al verla, el padre sonrió. No es más que una muñeca, dijo. No puede hacerle daño a nadie. Horas después, su auto perdió los frenos en plena carretera. Tuvo un accidente terrible. Sobrevivió, pero nunca volvió a hablar del tema. Los Warren entendieron que destruir la muñeca era imposible. Así que la encerraron en una urna de cristal especialmente diseñada. Sellada con símbolos sagrados, oraciones y vigilancia constante. Desde entonces, Annabel permanece allí. Inmóvil. Pero jamás inactiva. Hoy, esa urna sigue en el Museo del Ocultismo de los Warren. Y una advertencia cuelga junto a ella. No tocar el vidrio. Una pareja de jóvenes lo ignoró. Se burlaron. Golpearon el cristal. Y salieron riendo en su motocicleta. 15 minutos después, el conductor murió tras estrellarse contra un árbol. Su novia sobrevivió, pero pasó meses en el hospital. Y desde entonces, no volvió a reír. Hay quienes aún dudan de esta historia. Pero quienes han visto a Annabel moverse, quienes han sentido su presencia, saben que el mal no necesita grandes gestos. A veces, solo necesita una sonrisa cosida. Y un cuerpo donde ocultarse.
Annabel sigue esperando. En silencio. Observando. Pacientemente. Hasta que alguien más la libere. Si quieres descubrir más historias reales, escalofriantes, de entidades que siguen caminando entre nosotros, suscríbete ahora a Terror Profundo. Y recuerda, hay cosas que no puedes desoír una vez que las has escuchado. Y esta es solo el comienzo.